Y la entrevista del día en Casa de Nariño en línea es con una invitada muy especial. Se trata de la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Señora ministra, muy buenas tardes. Bienvenida, como siempre, a los micrófonos de Casa de Nariño en línea. Buenas tardes, un saludo muy especial, Daliana, Carlos Fernando, y a todos quienes hoy se conectan con estos avances que queremos compartir de la educación. Pues ministra, hace algunos instantes veíamos los apartes más importantes del discurso del presidente de la República, Iván Duque Márquez, este sábado 7 de agosto. Obviamente el tema de la educación es uno de los ejes principales de este gobierno nacional y quería preguntarle, para iniciar, precisamente cuál es el balance que hace su cartera sobre pues todas las políticas en materia de educación en estos 3 años de gobierno y, por supuesto, las proyecciones. Bueno, muchas gracias. En efecto, tanto en el discurso del presidente como en los hechos, se denota que realmente ha habido un trabajo dedicado, incluyendo las reacciones o la forma en que hemos tenido que responder a la crisis más grande en 100 años, la pandemia y la realidad de la educación. Y yo comenzaría por resaltar primero la coherencia con el presupuesto del sector. Mucho se habla de invertir más en educación. A veces casi que se atribuye que es un partido o una visión política la que trabaja la educación. No, la educación la tenemos que trabajar todos y como tienen que juzgar a este gobierno es por los hechos. Y la realidad es que pasamos de un presupuesto de 38 billones a 49, 11 billones adicionales. Que siempre se necesite más, por supuesto, y creo que esa ha sido la respuesta y ojalá siguientes gobiernos sigan con este reto de mantenerlo de primero, de hacer un presupuesto responsable, bien ejecutado y direccionado a los temas fundamentales. A eso se suman recursos de regalías por más de 2 billones de pesos, recursos de obras por impuestos por 250.000 millones de pesos, más todas las inversiones que alcaldías y gobernaciones de muchas regiones del país han invertido para darle coherencia al sector educación. El siguiente logro es pasar de hablar de coberturas a una trayectoria educativa completa y es esta preocupación genuina de las familias de cómo garantizar desde primera infancia hasta la educación superior que realmente el gobierno concurre. En primera infancia vamos en más de 1.576.000 niños, la meta es 2 millones, lo trabajamos con el ICBF y más entidades del sector. Sabemos que en esta pandemia incluso quienes estuvieron más como alejados del proceso educativo por muchas razones, pues fueron los niños a esta edad, porque si llegaba la virtualidad, si no llegaba, los padres con inquietudes de cómo a estas edades poder activar el sistema educativo. Entonces es muy importante mandar el mensaje desde jardín, del retorno, desde estos primeros años, porque definitivamente allí no solo se dan aprendizajes, sino se estimulan los distintos sentimientos, sensaciones, interacciones, desarrollo nutricional, empatía, cuidado, todo lo que tiene que ver con primera infancia. Jornada única, hemos pasado del 12 al 17%, llegaremos al más del 20% y claro, con la pandemia evidentemente se nos puso el reto mayor, pero ahora que estamos retornando a la presencialidad, pues coincide con que contamos con nuevos espacios de infraestructura, un programa de alimentación escolar que sigue avanzando, reforzado, que va a llegar a 6 millones de niños, más de 6 millones de niños, que le hemos duplicado la alimentación escolar y en obras, y lo nombro aquí porque va muy ligado, más de 4 billones de pesos para la entrega de 12.000 aulas. Al momento nosotros como administración hemos entregado más de 160 colegios nuevos, más de 400 mejoramientos y continuamos. Sabemos obviamente que la misma realidad de la pandemia pudo afectar algunos tiempos de estas entregas, pero ustedes yo creo que nos pueden ver y por los canales de Presidencia semanalmente demostrando que podemos cumplir con la infraestructura, superando pues muchos obstáculos que tiene el proceso mismo. La meta de doble titulación tal vez es un programa de los que el presidente más viene hablando desde la campaña y que lo ha enfatizado con hechos y gracias al trabajo Sena Mineducación. Hoy soy 276.000 jóvenes, 276.000 jóvenes que hacen parte de la doble titulación, serán 650.000. Y si nos preguntamos por qué hoy hay esa brecha, porque son jóvenes que están cursando 10º y 11 y que contamos la meta final cuando él sea titulado del certificado del colegio y del certificado de su programa técnico. Así que allí continuamos con todo énfasis, recordando que el SENA además pudo crear programas virtuales, simuladores y que ahora en este retorno a la presencialidad se hace mucho más fácil ya presencialmente certificar estos saberes. Y la última, el último tramo de esta trayectoria, ¿cuál es? Educación superior. Por primera vez este gobierno dio pasos en torno a la gratuidad con Generación E y ahora con Matrícula Cero, que llegó para quedarse, proyecto ya
ya de ley en el Congreso para que la haga política de Estado, más de 695.000 jóvenes beneficiarios, pues yo creo que son hechos que animan a las familias y a los jóvenes en todo el país a pensar en este apoyo a toda la trayectoria educativa completa. Y a ello, pues mencionaba ahorita en parte de las metas, está los logros en alimentación, en infraestructura, y mencionar también que la calidad ha sido una premisa fundamental. Y allí tenemos un programa Todos Aprender que llega a todas las regiones del país, que se va a acompañar de Evaluar para Avanzar, para cerrar las brechas. Esa debe ser la conversación que nos obsesione los siguientes meses. Las pruebas de saber tercero, quinto, séptimo, noveno y 11, que también llegaron para quedarse y sobre todo para dar muy buena información, y un sector también que se renueva en calidad y en innovación. Recordemos que en educación superior se hizo la actualización de todas las normas del sistema de registro calificado, calidad, convalidaciones. En educación preescolar básica y media avanzar en distintos estándares que le den vida a temas como arte, pero también matemáticas, lectura, nuevas tecnologías, bilingüismo, y finalizo mencionando a los ejes principales de esta transformación, maestros y directivos. Este gobierno no solamente ha permitido avanzar en cerrar la brecha salarial, crear la bonificación docente y la evaluación, sino como veían todos los colombianos, suscribimos un nuevo acuerdo con la Federación Colombiana de Educadores, que sigue dando más beneficios para su dignificación y su formación, pero que nos invita ya a todos a trabajar desde la presencialidad, que habla de evaluación, que habla de calidad. Aquí a grandes rasgos, y perdonen que me extendí, pero me parece importante que quienes nos acompañan pudieran ver que desde primera infancia, educación superior, se han dado avances importantes, y esta última milla, este último año, pues nos trae desafíos bien claves para terminar de honrar el cumplimiento de esas metas. Carlos Fernando, le escucha y le ve la señora ministra. Ministra, muy buenas tardes. Hablemos sobre el balance del retorno a la presencialidad. ¿Cómo está este tema en el país y cuál ha sido el avance en esta materia? Bueno, gracias, Carlos Fernando. Vamos en 86% de las secretarías. Justo antes de conectarme con ustedes aquí, con los colombianos en este canal, estaba revisando secretaría por secretaría. Nosotros hemos acompañado presencialmente. Todos los días estamos en un nuevo lugar del territorio. El avance en estas secretarías es importante. Hay secretarías que tienen avance ya más del 90% de sus sedes con muy buena asistencia. Recordemos siempre departamentos como Antioquia, Cafetero, San Andrés y Providencias, Guaviare, el avance en Bogotá, ciudades tan importantes también como Medellín, pero también llegamos a Caquetá y seguimos haciendo el acompañamiento a esos departamentos que tienen más retos en materia de infraestructura y mejoramientos para terminar el alistamiento de esas sedes, como puede ser el caso de las residencias escolares. Y con este, digamos, acuerdo que reafirma la necesidad de estar presencialmente de los maestros, con los recursos del FOME, con las convocatorias de mejoramiento rurales, pues esperamos que ya en este mes de agosto culminemos este proceso de alistamiento y puesta en operación de todas las aulas para contar con estos protocolos de bioseguridad. Y si me preguntan de balance de niños, jóvenes y maestros, el más positivo. Quien retorna vuelve al lugar que es el centro de su acción, donde la mística y el compromiso los lleva a darse cuenta que evidentemente ni una plataforma, ni una guía, ni un mensaje de chat reemplaza lo que da la presencialidad. Tenemos gobernadores también y alcaldes bien comprometidos. Hemos hecho por eso siempre anuncios conjuntos y un mensaje a los padres de familia para acercarse a cada colegio, al rector, entender cuáles son los protocolos, cómo ha sido el proceso y con eso generar, Carlos Fernando, confianza, porque el mayor reto, y necesitamos que estén todos los niños, obviamente siguiendo el protocolo de bioseguridad, en presencialidad. Daliana. Ministra, yo quisiera consultarle sobre Matrícula Cero, esta medida que nació en la construcción del Pacto Colombia con las Juventudes. ¿Cuál es el balance a la fecha? Bueno, muchas gracias, Daliana. Recordemos que la medida de gratuidad nació desde el Plan de Desarrollo con el programa Generación E, llevan 200.000 beneficiarios gracias a un trabajo conjunto entre DPS y Ministerio de Educación. Luego recuerden que creamos el Fondo Solidario, donde ya logramos llegar a más de 500.000 jóvenes con gratuidad. Y luego, como tú dices, por la escucha activa, genuina con los jóvenes, el día 11 de mayo el presidente Iván Duque dijo:
La matrícula cero llegó para quedarse, logramos los recursos del 2021, del 2022, ya están en el proyecto de presupuesto que está radicado en el Congreso, pero además teníamos otra meta, Aliana, que nos preguntaban mucho los jóvenes, y es ¿cuándo se hará política de Estado? Y la realidad es que ya hay un proyecto, el proyecto de inversión social, que está consignado en el Congreso, que necesitamos el apoyo obviamente de las distintas corrientes, de los distintos partidos políticos, que ya reglamenta y que lo deja, en palabras del presidente, como un legado de los jóvenes para los jóvenes. Ministra, otro tema bien importante es la vacunación de los docentes. Entiendo pues este ha sido como uno de los ejes centrales precisamente en la conversación con FECODE, con la Federación de Educadores. ¿Cómo va el tema de la vacunación de los profesores? Bueno, he comentado hoy en varios medios de comunicación que he tenido la oportunidad de dar este balance, que vamos en un 85%, sujeto a que pueda ir a la alza porque estamos depurando bases de datos por cada entidad territorial. ¿Por qué? Porque no todos los maestros fueron a los puntos habilitados solo para maestros, sino fueron a otros puntos, entonces esperamos que esta cifra suba y además de ese porcentaje, quienes aún no se han vacunado. Reiterarle la invitación, creo que Presidencia en todos los espacios del presidente, el ministro de Salud reitera, esto no es solamente cuidarnos individualmente, esto es cuidarnos en colectivo, como sociedad y más en el retorno a las aulas. Entonces, muy importante, además porque ustedes han visto la evolución del plan de vacunación y el señor ministro de Salud durante este mes de agosto en algún momento ya nos dará la señal porque viene haciendo todo para que tanto jóvenes como niños mayores de 12 años se puedan vacunar. Esa será una noticia de este mes de agosto cuando se logre pues tener todos los biológicos, pero contarles a todos que ya de verdad está activo un plan de vacunación que está a punto de cubrir toda la población, incluso se están haciendo como brigadas, trabajo de llegar a cada colegio por parte de los gobernadores o de los alcaldes, mirar qué profesores no se han vacunado, mirar padres de familias de los alumnos. Recuerden que lograr esta inmunidad, este proceso de vacunación masiva es una prioridad y es una prioridad para la reactivación de todo. Y entonces ese es el llamado y pues se celebra el avance y seguiremos con cada región, como les digo, depurando la información y generando ya directamente llegadas a las instituciones educativas para culminar este plan. Ministra, finalmente hay otro tema bien importante, es la reforma al ICETEX, el plan de alivios para los estudiantes. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Porque se está trabajando también. Bueno, justamente en el proyecto de inversión social, además de tener un artículo de matrícula cero, quedó otro artículo, otro inciso en ese artículo, que ya nos habla del plan de alivios de ICETEX. Nosotros presentamos un proyecto de ley, hemos estado haciendo reformas al interior del ICETEX, sabemos que necesitamos encontrar las mejores condiciones financieras para los solicitantes, pero también que el ICETEX sea una entidad sólida, que transforme tecnológicamente la atención a los usuarios, que tenga este plan de alivios, así que ahí seguimos con el señor presidente y con el doctor Manuel, presidente del ICETEX, trabajando en equipo, escuchando distintas ideas y propuestas que se allegan también para lograr la consolidación y la mejora en las condiciones a los estudiantes y a las familias. Ministra, en las últimas horas se produjo un fallo de tutela sobre la presencialidad en el occidente del país. ¿El gobierno va a recurrir a este tema para defender la presencialidad? Nosotros somos muy respetuosos del debido proceso en las instancias judiciales, jurídicas, pero claramente tenemos todos los argumentos para acompañar a cada región. Solo por darles una cifra, han sido más de 540 tutelas, de las cuales ya llevamos ganadas cerca de 200 y así seguimos región por región ante las dudas dando los argumentos y recordarles a los padres de familia, a los maestros, que acá lo que estamos defendiendo es el derecho a la educación y una educación que merece ser presencial porque han sido demasiados los efectos a todo nivel, cognitivo, emocional, nutricional, desarrollo integral. Entonces allí seguiremos defendiendo este derecho y dando los argumentos necesarios. Pues doctora María Victoria Angulo, ministra de Educación, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en los micrófonos de Casa de Nariño en línea para hablar sobre los avances, los logros del gobierno nacional en materia de educación y sobre todo para hacer pedagogía. Casa de Nariño en línea.